Bueno, un saludo muy especial para todos. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, con esta hermosura de amanecer les quiero dar la bienvenida a otro video. Esta vez vamos a mirar el cultivo del bore o quíntora, sus usos, su manera de sembrarla y bueno, todo lo que podemos hacer con ella. Bienvenidos al video. Bueno, aquí tenemos unos colinos de bore o quíntora. Por aquí la conocemos como quíntora. Lo que voy a hacer es que voy a sacar todos estos colinos, o por lo menos la mayoría, los voy a arrancar y los voy a llevar para otro lugar. Resulta que acá están muy cerca de la casa, muy cerca. Allá está la casa. Están acá. Como ella abre mucho y echa unas hojas bastante grandes, entonces se vuelve muy frío el lugar donde está. Entonces por esa razón los voy a sacar y los voy a llevar a otro lugar. Y luego les muestro cómo se siembra. Es muy sencillo. Y es una planta que prende muy fácil. Esta planta es muy buena también para sembrarla donde tenemos nacimientos de agua, porque ella es muy fresca y en vez de quitarle agua al suelo le aporta. Entonces es muy buena para cuidar los nacimientos de agua, además porque como se abre tanto, entonces da mucha sombra. Ahí vemos son unas hojas bastante grandes y estas son jovencitas, son unas maticas, unas planticas demasiado jovencitas. Entonces imagínense cómo serán las grandotas. Igual por ahí les voy a mostrar cómo es la penca ya grande cuando ya está para cosecharla. Bien, aquí tenemos unas pencas de bore o quíntora, le decimos en la región de Antioquia, en el país de Colombia. Le decimos quíntora, pero el nombre de esta penca es bore. Aquí podemos ver, es una penca amarilla, pues lógicamente que por fuera es café, negra, pero le quitamos toda esa mugre y es amarilla. Esta penca nos sirve para alimentar nuestras aves de corral y también a los cerdos. También esta penca, sabiéndola preparar, también sirve para los humanos. Estos son los colinos. Yo voy a sembrar esto. Lo voy a sembrar, entonces uso la penca para las gallinas. Acá alimentamos las gallinas con quíntora o bore, plátanos, yucas, purina y maíz. Entonces se le da una comida muy variada, como todo, ¿cierto? Esta penca si queremos, la podemos simplemente colocar así acostadita y por todos estos nuditos que le alcanzamos a ver acá, toda está llena de estos nuditos. Por todos esos nuditos se va a llenar de retoños. Aquí podemos apreciar otro. Ella tiene muchos nuditos así. Toda está llenita de esos nuditos. Bien. Entonces ella se va a llenar por ahí de retoños. Si nosotros queremos, simplemente la acostamos en determinado sitio y ya ella se llena completamente de retoños. Pero pues yo no lo voy a hacer porque yo necesito la penca para cocinarla a las gallinas y me voy a llevar solo los colinos para yo sembrarlo. Esta planta es una planta que crece bastante. Es muy alta, pero no llega a competir por luz con los palos de cacao o café. Entonces cuando uno también le podemos quitar las hojas, simplemente si la vemos que está muy alta le quitamos las hojas y ella no se va a morir, ella vuelve y echa hojas sin ningún problema. Entonces es muy buena opción para tenerla en los lugares, por ejemplo en las tomas de agua, cuando uno quiere proteger las tomas de agua y no quiere dejar tiras de monte por alguna razón. Esta planta es una muy buena opción para ese tipo de cosas, porque se tupe bastante y echa unas hojas bastante grandes. Sí,
Entonces vamos a proceder a arrancar estos colinos. Y luego miramos cómo se siembran. Bien, aquí tenemos los colinos de bore. Los voy a sembrar en este pedacito. ¿Por qué lo voy a hacer aquí? Porque les voy a mostrar por qué razón. Como podemos ver, es una zona lagunosa, es una zona muy húmeda, ¿sí? Vemos que acá baja agua, nace agua, brota agua de estas peñas, de estas rocas. Entonces la idea es cuidar el agua, ¿cierto? Tenemos que cuidar mucho el agua porque el agua es la riqueza más grande que tenemos. Bueno, ustedes dirán, pues, entonces, ¿por qué simplemente no le deja al monte y ya? Si quiere cuidar el agua, podría ser. Pero como yo necesito el lote pues para sembrar cacao, café, bueno, para cultivarlo, ¿cierto? Porque pues si no le sembramos nada a la tierra, pues entonces ¿de qué vamos a vivir, ¿cierto? De todas maneras hay formas de cultivar la tierra, pero también de cuidarla y cuidar nuestra agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí para arriba todo este lote está sembrado de chocolate o cacao, viene siendo lo mismo. Y todo ese lote ahí para arriba lo voy a sembrar matas de bore, porque lógicamente que no podemos solo cuidar acá donde vemos el agua, tenemos que cubrirla del sol desde por allá. Claro que allá vemos que hay un monte siempre arriba, pero de todas maneras toda esta zona de ahí, la idea es sembrarla de bore. Por ahí tiene cacao ya sembrado, y tiene algunas matas de maíz también, porque la idea es que el maíz me ayude a taparle un poco el sol al cacao. Resulta que el cacao cuando está pequeño él necesita sombrío hasta los 3 años más o menos, que ya es cuando él llega a una edad adulta. Pero bueno, eso es otro tema que lo trataremos después. En este momento estamos hablando de cómo sembrar el bore y por qué razón lo estoy sembrando en vez de dejar el monte, el bosque, ¿cierto? Como tengo cacao sembrado de esta parte hacia arriba, si yo dejo monte en este espacio que acabé de desmalezar para poder sembrar el bore, lógicamente esos árboles, como vemos que son bastante grandes, siempre muy altos, que así deben de estar, si los vamos a dejar, pues tendrían que estar así, ¿cierto? Entonces, como están siempre muy altos, entonces ellos me le van a tapar el calor al chocolate. ¿Qué pasa? El chocolate necesita sombrío hasta los 3 años, pero regulado, ¿cierto? Si lo dejamos con demasiada sombra, simplemente él se nos va a podrir el palo, se nos va a morir, porque igual necesita algo de calor, ¿cierto? Entonces la sombra es regulada. Entonces por esas razones que todos estos bordes los siembro entonces de bore, porque pues ahí tengo alimento para los animales, que esta penca sirve para cocinarle a las gallinas, incluso algunos animales se la comen cruda, y para los cerdos, incluso para los humanos. Si la preparamos de tal manera, sirve también para el consumo humano. Entonces, la idea es aprovechar todos estos espacios que si yo le siembro, digamos plátano o algo otra cosa, se me va a morir porque es muy húmedo, ¿cierto? Entonces toda esta agua pues me va a hacer que las plantas, lo que yo le siembre ahí, se me mueran, ¿cierto? Se me pudran. Entonces la idea es que esa agüita que sale ahí siga saliendo, que no se nos vaya a secar por nada del mundo. Hay que cuidarla muchísimo,
porque pues nos va a servir para nosotros, para los animales, para coger cuando vayamos a fumigar. En esta finca no sufrimos para el tema de las fumigaciones porque tenemos muchísima agua. Entonces, en cada lugar donde sale agua, nosotros buscamos la manera de protegerla. Si no se puede dejar monte, sencillamente le sembramos matas de quíntora o de bore y pues la vamos a cuidar de una u otra forma, porque la idea es esa, tener mucha agua. El agua es la mayor riqueza que nosotros tenemos. Entonces hay que cuidar el agua, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar, ¿cierto? Hay que cuidar, no solamente aprovechar y ya, sino que hay que cuidar. Les insisto mucho en eso, cuidar, porque mejor dicho, cuando uno tiene agua en la finca es un tesoro. Entonces acá hay muchísima agua y siempre tratamos de cuidarla. En cada lugar donde sale buscamos la forma de protegerla. Entonces acá tocó quitarle pues el monte que tenía para poder sembrar los cultivos, ¿cierto? En este caso cacao, que es lo que le voy a sembrar. Pero entonces para poder proteger el agua vamos a sembrarle a todos estos alrededores, todos estos lotecitos cerca de donde va a quedar el cacao, le vamos a sembrar quíntora. Las quíntoras no se pudren dentro del agua, a ellas les encanta vivir ahí. Entonces, por esa razón es una muy buena opción para sembrar donde hay nacimientos de agua, y pues también vamos a tener algo de alimento para ayudarle a los animales, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a sembrarlas y vamos a mirar cómo se hace, que en realidad es muy sencillo. Bueno, resulta que estas plantas de bore no crecen más que los árboles de cacao, y en caso que lo llegaran a hacer, pues simplemente les quitamos algo de hojas, porque es muy similar a una mata de plátano, que se le pueden quitar las hojas y ella igual sigue viviendo. Entonces, en caso que se nos crezca un poco más que las plantas que tenemos alrededor, pues simplemente las deshojamos y ya está. Entonces es muy buena opción porque ella se deja trabajar de todas las formas, ¿cierto? Entonces no nos compite por luz con el cacao y nos cuida el agua, nos protege las fuentes de agua a los alrededores de donde necesitemos quitar árboles para que le entre algo más de luz al cacao. Entonces les recomiendo esta plantica. Si ustedes tienen nacimientos de agua y por alguna razón no pueden dejarle el monte, entonces les recomiendo que le siembren de esta planta. Van a tener alimento para sus gallinas, para sus aves de corral, para sus cerdos, y al tiempo van a tener protección para sus fuentes de agua.
Bueno, esta planta no necesita que le hagamos huecos muy grandes, ¿sí? Con que ella quede tocando la tierra es suficiente. Ella ahí se pega, se prende, ¿cierto? Entonces simplemente hacemos un escarbadito así y la metemos ahí, le apretamos un poquitico y ya. Ese es todo el chiste. Las distancias, bueno, esta planta yo no acostumbro medir como para sembrarla a surco ni nada de eso. ¿Por qué razón? Porque ella se llena muchísimo. Entonces yo sembré acá una y acá sembré otra y ella se puede llenar toda esta parte hasta encontrarse con la de allá. Entonces ya eso lo vamos a controlar nosotros y vamos a dejar solo las plantas que estén más alentadas, las más nutridas, las más, ¿cómo les digo? Las más gruesas, las más gorditas, ¿cierto? Igual que una planta de plátano, ¿cierto? Una planta de plátano nosotros cogemos y le quitamos los colinos que tiene más delgados para que los otros nos puedan crecer más fuertes y darnos racimos o gajos más grandes. Igual pasa con la planta de bore. Nosotros le quitamos las que estén como muy delgadas, se las vamos quitando para que las demás crezcan bastante fuertes. Es una planta que es demasiado fácil de cultivar. De hecho, si usted simplemente viene y coloca esos colinos, los coloca por ahí, no necesita sembrarlos, ellos ahí se le van a nacer. Sino que pues la penca cuando crezca se puede voltear porque no alcanzó a echar raíz profunda. Entonces siempre es mejor colocarla así abajo, de manera que ella pueda echar sus raíces un poco más profundas y pegarse un poquito mejor, para que no se caiga tan fácil. Bien, estas serían las hojas de esta planta, tallos, hojas. Bastante grandes. Este es un colín, un retoño. Vemos que no tiene nada, casi nada de penca. Acá lo vemos, está todavía muy cerca de la tierra. Este todavía está niñito, no sirve para el consumo. Este es el tronco, que ese sí serviría ya para el consumo, sea de los animales o sea del consumo humano. Vemos que es una penca bastante grande.